un saludo a todos los niños, los estudiantes de quinto grado que siguen la actividad televisiva, a los familiares y bueno, y los maestros que nos acompañan. En la actividad, en el día de hoy, vamos a trabajar la asignatura de matemática. Para ello vamos a comenzar el trabajo con un repaso sobre los números naturales que ustedes han estudiado en el grado y que de hecho en las actividades televisivas anteriores también tuvieron algunos ejercicios orientados por el libro de texto. Como que ustedes han hecho ya casi todos los ejercicios del libro de texto, nosotros vamos a utilizar la página, o sea, nos vamos a orientar por el contenido que aparece en las páginas, desde la página 3 del texto hasta la página 6. De manera que es importante que si ustedes ya tienen su libro delante, por favor, sobre todo que nos ubiquemos en la página número 6, que es donde vamos a hacer uso de la tabla de posición decimal. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar en este encuentro. Bueno, ustedes saben que sobre los números naturales debemos desarrollar determinadas habilidades. Primero, conocer el significado de los números. Eso tiene que ver con la lectura, su lectura y su escritura de números que en este caso pueden ser de 8, 9, 10 y hasta 15 lugares. Porque ustedes ya han trabajado los números hasta el billón, que es lo que aparece como título de lo que en la actividad de hoy va a transcurrir. Vamos a leer y escribir números, recordar cómo se hace esa lectura y escritura. Vamos a representarlos, más bien en la tabla de posición decimal no vamos a hacer ninguna actividad de representación como suma de múltiplos, aunque en el texto ustedes tienen alguno y va a quedar orientada la actividad. Sí, vamos a ver algo sobre la determinación del lugar que ocupa la cifra en el número y la cantidad que representa. Saben que esas son actividades importantes porque no es lo mismo determinar el lugar que ocupa una cifra en el número y entonces el orden en que ella aparece y la cantidad que representa, eso vamos a verlo en algunas actividades. Y la comparación y el orden no lo vamos a desarrollar hoy, pero sí va a quedar un ejercicio de estudio independiente que yo les voy a orientar y que van a realizar ustedes y que tiene que ver con la comparación y el orden. Antes de comenzar con los ejercicios, esto no lo tienen que copiar. Vamos a recordar un poco qué importancia tiene el saber leer y escribir bien los números. Miren, en estos días nosotros hemos estado expuestos a una serie de informaciones. Desgraciadamente los números que aparecen son grandes. Quisiéramos que esos números se redujeran tanto, que pasaran del orden de los millones a el orden o a la clase de los números representados como unidades. Esperemos que eso prontamente suceda. Vean en la lámina cómo ya ustedes son capaces de leer una información como esta, donde las cifras que se dan son de 7 lugares y más. En este caso, la mayor cifra tiene 7 lugares. Digamos que para leer esta información podemos decir que de los países con más casos activos, producto de esta penosa enfermedad que nos asiste mundialmente, es Estados Unidos y que tiene ¿cuántos casos? 2.572.345. Así podemos leer números en el orden de los millones, como podemos leer números que tienen 6 cifras, digamos Francia, con 182.269. No hay que copiarlo, ¿bien? Vamos a ver otras actividades que ya podemos realizar. Ya ustedes son capaces también de poder realizar una lectura como esta, de una nota como esta, relacionadas con un contenido de la geografía, más bien de la parte de la astronomía. La Tierra y los demás planetas reciben del Sol luz y calor. La luz viaja 300.000 kilómetros en un segundo, por lo que tarda varios minutos en recorrer los 149.168.992 kilómetros que separan el Sol de la Tierra. Sí, ya ustedes en este grado están en condiciones también de acceder a información donde aparecen números, como decimos, grandes.
También conocemos esos números a veces en alguna literatura y quien tenga acceso a internet lo puede buscar como números astronómicos, justo porque tiene que ver con los astros, porque la distancia entre ellos y la Tierra se dan en cantidades muy grandes, por eso también se conoce como cifras astronómicas. Yo los invito a quien pueda, busque esos datos y los pueda tener. Ahora les quiero hacer otra observación. Miren, los números generalmente expresan magnitud, una magnitud, cantidad de personas que participan, extensión territorial, pero también se emplean como código. Por ejemplo, en un número de carnet de identidad. El número de carnet de identidad, nosotros, fíjense, ¿cómo se pudiera leer este número si lo vamos a leer como cantidad? ¿Cómo lo leeríamos? 73.011.815.532. A nadie se le ocurre decir su número de carnet de identidad de esa manera. Lo leemos como un código, 630118, que sabemos que corresponde al año, el mes y la fecha de nacimiento, y los otros que, bueno, son números que accionan también como el código en él. No sé exactamente a qué corresponde, pudiéramos buscar también esa información. Y un número telefónico, que como puse un ejemplo hipotético, no es el mío, que tampoco leeríamos, 700.600.000. Imagínense que al preguntar, ¿cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 700.674.253. No, se lee 7767-4253. Sabemos que eso funciona como código. Dicen que incluso ilustra un poco en qué zona está enclavada, en fin. Es decir, que hasta ahora es importante que ustedes reconozcan la importancia que tiene el dominar la lectura y la escritura de los números y sobre todo su significado en el contexto. Hoy nosotros vamos a utilizar los números en su contexto de cantidad, o sea, para expresar magnitudes, para expresar cantidad. Vamos entonces con la primera actividad del día de hoy. Vamos a escribir, le voy a dar un tiempito para que puedan escribir el ejercicio que dice, escribe en la tabla de posición decimal los siguientes números. Léelos y escribe cómo se leen. No lo voy a leer porque forma parte del ejercicio. Solo les diré que en el primer caso, el inciso A corresponde a la cifra de habitantes que hay en Cuba producto del censo realizado en el 2012. Ahora, fíjense, no por gusto, en el ejercicio dice, escribe en la tabla de posición decimal y después léelos y escríbelos. A veces hacemos lo contrario, o sea, leemos, escribimos el número y lo colocamos en la tabla y resulta un poco formal. La tabla es un auxiliar para poder entender tanto la lectura como la escritura del número. Ahora vamos a ver, a auxiliarnos de una tabla. Como que no tenemos mucho tiempo, vamos a orientarnos quien no pueda rápidamente elaborarla por la que aparece en la página 6 y luego ustedes con tiempo pueden elaborar bien su tabla, bien hechecita en la libreta, pero bueno, para poder adelantar con el ejercicio. A ver, miren, ¿qué es importante cuando nosotros hacemos la lectura o cuando estamos frente a una cantidad de números para poder escribir y leerlo correctamente? Lo primero es saber cuántas cifras tiene, o sea, cuántos lugares tiene ese número, porque la cantidad de lugares me orienta por dónde empiezo en la tabla. Los números se colocan en la tabla de izquierda a derecha tal y como se escriben. Pero cuando vamos a ver la cantidad, empezamos a dividir de 3 en 3 en grupos de a 3, de derecha a izquierda, y escribo de izquierda
a derecha. ¿Por qué? Porque sabemos que los números están formados por órdenes y clases. Cada clase tiene 3 órdenes. En cada orden que tenemos, las unidades, las decenas y las centenas. En este caso hablamos de unidades, decenas y centenas. Aquí estamos hablando de unidades de millar, decena de millar, centena de millar. Y aquí tenemos unidades de millón, decena de millón, centena de millón y así sucesivamente. En esta tabla yo no coloqué los múltiplos, o sea, las potencias de 10 que sí están colocadas en la tabla del texto, por eso le digo que es bueno que mantengamos, o sea, que nos guiemos por la tabla que ahí aparece. Vamos entonces a ver el primer número, el del inciso A. ¿Cuántas cifras tiene? ¿Cuántos lugares tiene? Tiene 7 lugares, por lo tanto, ¿en qué clase caerá? Bueno, cada clase tiene 3 lugares, por lo tanto estará en la clase de los millones. ¿Completa la clase de los millones? No lo completa porque no tiene 3 lugares, tiene 2. Por lo tanto, ¿dónde empieza? En las decenas de millón. Entonces, coloco el número. ¿Cómo leo el número? Bueno, sé que tengo una cantidad que se relaciona con las decenas de millón, una cantidad que tiene que ver con los miles y otra que tiene que ver con las unidades. ¿Cómo voy leyendo cada parte? Recuerden nada más que cuando tenemos un número muy grande y lo estamos leyendo, lo estamos también formando o estamos interpretando su formación. Los números se forman como sumas de múltiplos de cada una de esas potencias. Por lo tanto, aquí que tengo 11 millones. 11.167.325 unidades. Fíjense cómo la colocación en la tabla es la que me orienta hacia la lectura y la correcta escritura. Porque de lo contrario, a veces tratamos de leer y escribir y después que colocamos y entonces no tiene sentido. De manera que vamos a ver entonces cómo queda escrito y revisen a ver si escribieron correctamente el número. En este caso, 11 millones, fíjense en la ortografía. Además, cómo nos referimos a la clase a la que pertenece esa cantidad, 167.325. Vamos entonces a revisar el segundo inciso. En el segundo inciso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un número que tiene... ¿Cuántos lugares tiene el segundo inciso? El número que se representa en el segundo inciso. Está compuesto por 4 clases y en cada clase están las 3 órdenes representadas por cifras todas distintas de 0. Las empezamos a colocar en la clase ¿de qué? De los miles de millones, porque fíjense que cada clase tiene 3. Y si tengo 12, 3 por 4, 12. Por lo tanto, colocamos los números a partir de la clase de los millones que completa desde la centena. Tenemos. ¿Cómo leemos entonces este número? 482.628 millones. Es decir, lo leemos tal y como leemos las cifras cuando están en este grupo que está compuesta por estas 2 clases. Fíjense, 482.628 millones 381.784. Vamos a ver ahora cómo queda escrito. Rectifiquen también la ortografía y cómo se escribe cada uno de los números. Algunos recuerden que se escriben unidos y otros separados. Rectifiquemos 482.000 en el orden de los miles de millones, 628 millones, 381.784. Qué bien poder leer números grandes así, ¿verdad? Pero fíjense cómo la tabla de posición decimal nos ayuda, nos auxilia, nos permite hacer este trabajo a partir de la comprensión del significado del número. Ahora miren, les voy a presentar en este caso el número de los números que aparecen en la diapositiva.
Los de arriba ya los vimos. Vamos a ver el que aparece en rojo. Vamos a revisar el segundo, el tercero, que es el que aparece en rojo, y el último yo se los dejo de tarea porque ese ejercicio en la página 6 está explicado cómo se lee, para que entonces ustedes lo lean, escriban bien su nombre y además para que vean que ahí aparece el proceso que se sigue escrito, de manera que si alguien lo necesita lo puede escribir también. ¿Por qué les estoy presentando esto? Pues miren, los ejercicios cuando tienen cero en alguno de los lugares o en algún orden se complican un poquito más. Y entonces decimos, no, si hay cero no hay número, no vale, sí vale. Lo que sucede es que está representando múltiplos. A ver, en este caso, este número aparece en el orden de los miles de millones que tengo. 2.350 millones. 2.350 millones, 500.008. Estoy leyendo 500.008. 2.350 millones. ¿Cómo quedaría escrito? 2.350 millones, 500.008. Yo le traigo, no para desarrollarlo mucho hoy, pero una idea de una tabla de posición decimal hecha en un medio con papel que les puede permitir, les voy a mostrar nada más rapidito, cómo nos permite escribir los números y trabajar varios números donde aparezcan ceros, donde estén cada uno de los órdenes completados con un número distinto de cero. Y podemos leerlo con relativa facilidad y también le podemos poner aquí su potencia de 10 y eso nos permite determinar también cómo suma, cómo puedo ir obteniendo los números. Es decir, que no necesariamente tengo que estar escribiendo la tabla en la libreta y puedo tener un medio que me permite hacer disímiles actividades y muchos ejercicios de una vez. Aquí fíjense que está representado hasta los millones. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a otro tipo de ejercicio que debemos también dominar, como es el caso del lugar que ocupa una cifra en el número y el valor que éste tiene. Les he traído este ejemplo, que lo vamos a copiarlo en su tabla y vamos a leerlo. ¿Cómo se lee este número? 482.628.381.784. En esa cifra aparece el 8 en distintos órdenes. Pero, ¿qué significa en cada uno? ¿Tiene el mismo valor en cada uno? No. Cuando está aquí en la clase de las unidades, ¿qué valor tiene el 8? Está en el lugar de las decenas. ¿Y qué significa? 80. Tiene el valor de 80. Cuando está aquí, está en el orden de las decenas de millar. ¿Y qué valor tiene? 80.000. Cuando está en este lugar, está en el orden de las unidades de millón. Por lo tanto, ¿qué valor tiene? 8 millones. Y en este caso, el que está en el lugar de las decenas de miles de millones, ¿qué valor tiene? 800.000 millones. Fíjense qué valor se obtiene a partir de determinar cuál es el múltiplo que representa. Estas actividades, no es necesario que lo copiemos todo ahora porque ustedes van a tener una actividad de estudio independiente. Es solo recordar porque esto lo han hecho también en clases y encuentros anteriores. También han desarrollado este tipo de actividad en la que buscamos cuántas centenas hay exactamente en un número. Este tipo de ejercicio hay que tener cuidado para resolverlo. ¿Por qué? Porque cuando convertimos en centenas o en decenas de millar, entonces la lectura del número cambia. Miren, si el número es 384.425, ¿cuántas centenas exactamente hay en este número? Bueno, vamos a ver primero cuántas centenas lo forman. Una centena, las centenas son múltiplos de 100. Si son múltiplos de 100, el número termina en 2 lugares. Puede terminar en 3 también, pero en este caso, para buscar exactamente la centena, porque si es múltiplo de 1000, es múltiplo de 100. Vamos a convertir este número
vamos a obtenerlo como un múltiplo de 100 más un número de 2 lugares. En este caso es 384.400 más 25. Si yo le sumo, obtengo este número. Bien, y 384.400, ¿cómo lo convierto? En un múltiplo por 100, 3.844 por 100. Por lo tanto, ¿cuántas centenas hay exactamente en este número? 3.844. Y fíjense que el número se lee de otra manera porque lo hemos convertido en un número que tiene otra cantidad de cifras. Estos ejercicios no los hemos desarrollado todos como actividades, o sea, no les he dado todo el tiempo para que lo desarrollen porque ustedes lo han hecho. Hemos recordado algunas cosas. Ahora les voy a orientar el estudio independiente que tiene que ver con estas actividades y que como no son libros, ejercicios que están en el texto, les vamos a dar un poquito de tiempo para que lo copien y se los vamos a ir orientando. El primero, se los voy a comentar en lo que escriben. Y quien quiera copia el dictado y después mira a la pantalla y rectifica. Subraya en cada número la cifra que ocupa la posición que se indica. ¿Cómo que es la posición que se indica? Y no les pido leer ni escribir, se los voy a leer. 108.147.917. Ahí hay que subrayar qué número ocupa el lugar de las decenas de millón. En el número 227.722.176, ustedes van a marcar o a subrayar qué cifra ocupa el lugar de las unidades de millar. En el número 384.400 van a señalar la cifra que ocupa el lugar de las unidades. Y en el número 149.668.992 van a señalar el que ocupa la posición de las centenas de millón. A lo mejor alguno tomó los números al dictado y así va viendo si sabe escribir la cifra. Vamos entonces ahora a ver otra actividad de estudio independiente que también les voy a ir orientando. Espero hayan tenido tiempo de haber copiado la anterior. Vamos a ver, ahora vamos a hacer, les estoy orientando una actividad que es de escritura de números. Escribir números con determinadas condiciones. Son también actividades que ustedes han realizado, ejercicios que han realizado y que vale la pena seguir repasando. En el primer caso, vayan tomando el dictado también para agilizar un poquito. Dice, escribe, inciso A, el menor número de 5 cifras que tenga un dígito 3 en el lugar de las decenas. Aquí hay que tener en cuenta que me están hablando de el menor número de 5 cifras. Eso es un dato importante. ¿Cuál es el menor número de 5 cifras que yo puedo formar? Y tiene otra condición, que tenga un 3, el dígito 3, en el lugar de las decenas. Recuerden que es muy importante auxiliarse de la tabla, ya sea escrita o elaborada, o sea, como un medio. Quien lo necesite va a la tabla de posición decimal, coloca y se auxilia de ella. Inciso B, el antecesor del número que representa 132 centenas. Acabamos de ver un ejercicio de cómo representamos centenas, decenas. Primero hay que ver qué número representa 132 centenas. Lo debo escribir
y después buscar su antecesor. Este ejercicio está bien interesante. En la próxima actividad, en el próximo encuentro, vamos a revisarlo. Y en el ejercicio 3 dice, bueno, les voy a dar un momentico para que terminen el primero y poder comentar el segundo, o sea, el número 3. Ahora, en el ejercicio 3 dice, fíjense, yo no puedo leer este número porque le falta un lugar. Sí, pero como es un número que tiene 6 lugares, lo leo en el orden de los miles. 312.000, 0 a 5, esa cifra es mayor que 312.065. ¿Cuáles pueden ser los valores de A para que esta relación de mayor que se cumpla? Un ejercicio donde debemos aplicar el algoritmo de la comparación de números que ustedes conocen. Bueno, hasta aquí las actividades que hemos preparado para que ustedes puedan seguir repasando, ejercitando todo el contenido relacionado con los números. Los invito a que busquen más información, como les dije, que puedan incluso escribir algún texto que se pueda referir a estos números grandes o mayores o de muchas cifras y bueno, que puedan realizar con éxito toda la actividad independiente. Y bueno, como siempre, llamado a cuidarnos para poder comenzar feliz el curso cuando podamos todos vernos en nuestras aulas. Muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo encuentro.